Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Xochitl de México, pues gracias por tu paciencia, gracias por haber tenido la voluntad de esperar todo el tiempo que has esperado para que yo haga esta crítica, y gracias por ponerte en contacto con nosotros desde México. Siempre nos gusta estar, digamos, en contacto con gente de otros países que de alguna manera nos sigue. Tengo que avisar primero, Xochitl, que este es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine, Acción Televisión, un mensual que tenéis todos los meses en el kiosco, y que tiene un amplio despliegue de coleccionables, de fichas, etcétera, pósters, reportajes, etcétera, y que además tiene una importante cantidad de atención a la actualidad cinematográfica de cada mes, a través de entrevistas, noticias, opiniones, críticas, estrenos y demás, reportajes y tal. Y dicho todo esto, si os gusta el vídeo podéis darle a like. Es un vídeo con spoilers. Xochitl de México ya ha visto la película y evidentemente por eso la pidió en su momento y sabe de lo que vamos a hablar. Yo voy a hablar libremente, con lo cual puede que destripe algo de la película, así que si no habéis visto la película os recomiendo que veáis la película, que es Quiero la cabeza de Alfredo García, para mí una de las 5 mejores películas de su director, Sam Peckinpah, y que si no la habéis visto, pues que primero la veáis y después veis esta crítica. Y si os gusta podéis darle a like y suscribiros al canal. Hechos todos estos avisos, Xochitl, vamos a hablar de Quiero la cabeza de Alfredo García, que como digo, como he empezado diciendo, es una de las mejores películas de Peckinpah, donde además se produce un fenómeno muy curioso, que es el de darle protagonismo absoluto a uno de sus actores, digamos, secundarios destacados, por ejemplo, en Grupo Salvaje. También lo haría después con James Coburn en La Cruz de Hierro, una película completamente distinta a esta, pero sobre todo de esta película a mí me interesa mucho cómo forma parte de lo que podríamos llamar una trilogía romántica, lo voy a llamar así, trilogía romántica dentro de la filmografía, habitualmente muy tendente hacia lo masculino y hacia los códigos de cine de género más inclinados hacia lo masculino que hay en el cine de Sam Peckinpah. Y me parecen películas muy reveladoras del verdadero espíritu, de la verdadera alma de Sam Peckinpah. Porque Quiero la cabeza de Alfredo García está repleta de acción, pero también está muy claramente dividida en 2 partes. Y la primera parte es una parte más dedicada a lo que es claramente, para mí, no sé si decir el segundo, declararía un empate técnico, Xochitl, fíjate, entre esta y La balada de Cable Hook. Creo que son 2 películas que son 2 historias románticas, claramente, donde la historia romántica domina sobre la acción y la acción solo entra puntualmente. En La balada de Cable Hook encima se teje con la comedia, cosa que aquí no existe. Digamos que es como si fueran 2 películas espejo entre sí. Por un lado tendríamos La balada de Cable Hook, es un western crepuscular, claramente crepuscular, dentro de los códigos habituales del director, y es una historia de comedia romántica. Entre el hombre este que descubre, si no lo has visto, bueno, no te voy a hacer mucho spoiler, no te voy a hacer ningún spoiler, pero te recomiendo que la veas, Xochitl, porque creo que te puede gustar como te ha gustado esta. Y Quiero la cabeza de Alfredo García sería lo mismo, pero en vez de en código western, en código cine negro, en un código también donde no hay lugar para la comedia ni para la parodia, sino que hay lugar solo para la tragedia, porque yo creo que Quiero la cabeza de Alfredo García es una película en la que, con sus constantes alusiones a la muerte, visuales y de diálogo, y musicales también, está anticipando el destino de los personajes principales, de los protagonistas. Entonces, tenemos estas 2. Y un poco como fiel de esta balanza, entre estos 2 platillos de la balanza, que serían La balada de Cable Hook y Quiero la cabeza de Alfredo García, tendríamos La huida.
La huida, que estaría también en un código de cine policíaco, de cine negro, encajada en esa fórmula habitual en Peckinpah de perseguidores y perseguidos, que también vemos en Quiero la cabeza de Alfredo García, y que sería un poco un intermedio entre los dos, un punto intermedio entre los dos, con una clave en la que sí que la acción está mucho más presente, que el código de género negro se materializa de manera más protagónica de lo que lo hace en Quiero la cabeza de Alfredo García, en el sentido de las secuencias de acción y demás. Digamos una película, y no me gusta utilizar esta palabra, no voy a utilizar la palabra previsible, pero digamos más ajustada al código, a la fórmula, a los arquetipos que se maneja en el cine negro. Eso es La huida, que no en vano se basa también en una novela de Jim Thompson, que es una gran novela que te recomiendo que leas si tienes oportunidad, porque ya digo, es muy interesante. Y estas tres son tres grandes historias de amor. Incluso hay un momento en Quiero la cabeza de Alfredo García, donde Peckinpah utiliza nuevamente ese código visual de personaje frente al espejo en su relación con esa mujer que está fuera del encuadre, ¿no? Aquí vemos a Warren Oates frente a un espejo con la bolsa, con esa bolsa donde clave, y en la otra la bolsa del dinero. En La huida es la bolsa del dinero y es Steve McQueen el que está frente al espejo. Pero digamos que el movimiento que se produce de vinculación entre ambos, es muy interesante este plano, porque el movimiento de vinculación que se produce entre el personaje de Steve McQueen y el personaje de su compañera de aventura, su mujer, su esposa, con todo el conflicto que tienen y demás, tampoco voy a hacer más spoilers de La huida, por el movimiento de cámara y por la composición, Peckinpah vincula a esos dos personajes y de alguna manera así anticipa lo que va a pasar. Pero en el caso de Quiero la cabeza de Alfredo García te está anticipando lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que estos personajes no están destinados, hacen un camino juntos o una parte del camino juntos, pero no están destinados a acabar juntos, sino que de alguna manera el destino, la mala suerte les lleva por otro camino, ¿no? Entonces hay varios aspectos de Quiero la cabeza de Alfredo García que me parecen muy interesantes dentro de este conjunto de películas, de esa trilogía romántica de Sam Peckinpah, dentro del contexto general de un Sam Peckinpah que está más inclinado, digamos, tradicionalmente a películas de aventura protagonizadas por hombres y todo esto. Y aquí te está hablando de parejas, y dándole mucho papel, y un papel muy interesante. Yo no sé si se atreven a decir muy sólido, porque también es cierto que en las mujeres que hay en estas tres películas hay mucho de arquetipo, mucho de tópico, mucho de acompañamiento del héroe, y hay que reconocer que las tres no están cumpliendo, digamos, con un código esencial de una presencia femenina sólida, más sólida, como es el caso de que estos tres personajes femeninos están de alguna manera convocadas para servir como explicación de los personajes masculinos. Así que en ningún caso estamos hablando, ojo, de un despliegue de feminismo en Sam Peckinpah, que no es de eso de lo que estoy hablando. De lo que estoy hablando es de que son tres películas románticas que revelan ese tono de romanticismo que hay en el director, incluso con esto, es una de las teorías que circulan en torno a Grupo Salvaje, incluso con hay mucho de romántico en la relación entre Pike Bishop y Ralph Thornton, Dick Thornton, perdón, entre Bishop y Thornton en Grupo Salvaje. Y hay mucho de romántico entre Pat Garrett y Billy el Niño en Pat Garrett y Billy the Kid. Otras dos películas de Peckinpah que para mí son las dos mejores, y la tercera sería Quiero la cabeza de Alfredo García en mi ranking personal de películas de Peckinpah. Entonces, ese romanticismo ya había aflorado en la filmografía de Peckinpah anteriormente, pero creo que aquí en estas tres películas se hace mucho más evidente como componente de su forma de contar, de su forma de relatar las historias y las fábulas que acompañan a sus personajes, ¿no? Y tú me puedes decir, Xochitl, a ver, si me estás hablando de películas románticas con un protagonismo de unas parejas y tal, ¿por qué no me dices perros de paja? Pues porque creo que Perros de paja cae fuera. Sería como no me parece un buen término el término excrescencia, pero digamos una derivación, una carretera secundaria
interesante, pero una carretera secundaria que en contenido y en resultados está por detrás de todas de estas tres que te he dicho, de La balada de Cable Hook, Quiero la cabeza de Alfredo García y La huida, y Perros de paja está pulsando otro tipo de códigos. Que curiosamente también aquí se produce, está el tema de la violación, que eso lo tiene en común con Quiero la cabeza de Alfredo García, pero la manera es muy significativo y puede ser interesante, Xochitl, si ves Perros de paja, o si comparas Quiero la cabeza de Alfredo García con Perros de paja, si pudiéramos poner en dos pantallas al mismo tiempo el momento y el desarrollo de la violación en una y el desarrollo de la violación en otra, pues veríamos las diferencias que se producen entre una y otra. Y cómo la manera en la que trata ese momento espinoso y difícil Quiero la cabeza de Alfredo García es una manera de mayor madurez de cómo lo trata Perros de paja. Perros de paja va por el camino del exhibicionismo. Y a partir de ahí pues entramos en un territorio de lo discutible ya, ¿no? Pero sin ponernos censores, cuidado, yo no soy fan de la censura, pero sí que hay que decir que hay un punto de exhibicionismo en el momento violación de Perros de paja que no está en Quiero la cabeza de Alfredo García. En Quiero la cabeza de Alfredo García ese momento está ilustrando otro contenido, otro tipo de asunto que es bastante más profundo, de relación entre personajes y de la propia definición del personaje de ella, de la coprotagonista de alguna manera de este viaje. Bueno, dicho esto, Quiero la cabeza de Alfredo García es una película de 1974 que dura 1 hora 52 minutos, que en su despliegue, en su planteamiento, tiene mucho de película de lo que llaman los estadounidenses road movie, de película de viaje o película de itinerario, en el cual pues los protagonistas emprenden un viaje y aprenden cosas sobre sí mismos a lo largo de ese viaje y sobre el mundo que les rodea. Ahí tenemos códigos como Desde Centauros del Desierto en el western clásico, o La diligencia en el western clásico, 2 hitos de John Ford, hasta Easy Rider buscando mi destino de de Dennis Hopper. Sería interesante ver la versión de Easy Rider buscando mi destino de Tobe Hooper con Cara de Cuero y sus muchachos de La Matanza de Texas metidos en la función. Pero, a ver, esto es cine de mazmorra que podemos imaginar en nuestras cabezas, pero no, es Easy Rider buscando mi destino de Dennis Hopper. Entonces, dentro de ese código de película de itinerario que maneja Quiero la cabeza de Alfredo García, pues hay una serie de cuestiones que me parecen interesantes. Primero, ese principio, que es casi, yo diría que un principio, aparentemente se podría pensar en la superficie anti-Peckinpah, que es ese principio de la muchacha embarazada, principio que remite mucho a mitología griega, con esos patos en el lago y ella embarazada al borde del lago, que es un poco como ese arranque de ese viaje de nacimiento, renacimiento y muerte que maneja toda la película. Hay muchos momentos de la película que anticipan muerte, cuando por ejemplo el coche de los dos protagonistas sale de la ciudad para emprender ese viaje, vemos a unos tipos ahí arreglando el asfalto, pero ese arreglar el asfalto incorpora pico y pala de mover tierra, que está como anticipando un poco el destino de esos personajes, porque Peckinpah te pone a esos tíos manejando tierra en el primer término, pero también es muy curioso cómo cómo se relacionan nacimiento y muerte continuamente, el bautismo, la ceremonia de bautizo, la fiesta de bautizo del niño, del hijo de la muchacha que vemos al principio al borde del lago, con el célebre Alfredo García, que es un pieza de mucho cuidado, y sale huyendo del lugar porque sabe lo que le espera. Pues ese momento de fiesta del bautismo se vincula rápidamente a esa matanza final que perpetra
el personaje de Warren Oates en la finca donde se está celebrando esa ceremonia, ¿no? Y esa hija, momento tremendo, hemos dicho que esta crítica es con spoiler, momento tremendo en el que la hija le dice, mátalo, le dice que mate a su padre, a su propio padre, y ella tiene el niño de Alfredo García en brazos, su hijo y el hijo de Alfredo García en brazos. Ese tema de nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, que está continuamente aleteando alrededor del argumento, sobre todo porque lo que intenta hacer el personaje principal, que es el que interpreta Warren Oates, es precisamente renacer, o sea, encontrar un camino de renacimiento, porque está estancado, está en un bucle de estancamiento, es una figura de perdedor, como la mayor parte de las que habitan el cine de Estados Unidos en los años 70, desde finales de los 60 y en la primera mitad de los años 70, hasta que llegue ya el blockbuster y empezamos curiosamente a tener historias de ganadores, pero durante mucho tiempo lo dominante eran las historias de perdedores, en todas partes, en todos los géneros, en drama, western, en todos. Y entonces pues veíamos a gente como Paul Newman, Warren Oates, Robert Redford interpretando historias de perdedores, películas, personajes de perdedores. Se especializó mucho, por ejemplo, Robert Redford en interpretar a perdedores, un poco para jugar al contrapronóstico de esa idea de galán, de atractivo físico que tenía en pantalla, pero sus personajes eran perdedores, ¿no? También todo esto tejido en torno a unos Estados Unidos que se sienten perdedores de alguna forma, que ya están muy lejos de esa imagen de sí mismos de triunfalismo que tenían en los años 50, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, y que en los años 60 se han encontrado consigo mismos y con sus propios problemas interiores, y a partir de la segunda mitad de los 60 empiezan a explorar esto, por ejemplo con el western crepuscular de Sam Peckinpah, que desmonta la mitología tradicional de la conquista del oeste y todas estas historias estadounidenses, y que digamos, busca inevitablemente una especie de regreso al pasado, a esa era gloriosa, a ese renacimiento que es falsa, porque de hecho esa partida de era gloriosa de por sí es falsa. Y mucho western, por ejemplo Pequeño Gran Hombre de Arthur Penn, con Dustin Hoffman de protagonista, pondrá en cuestión muchos de los momentos de leyenda de esa historia de la conquista del oeste, por ejemplo la batalla de Little Bighorn, etc. O digamos películas que en los años 70, sobre todo esto pasa mucho en el western, y Peckinpah va a ser el principal líder de este tipo de películas de ocaso de la mitología del western clásico, y en las cuales también de alguna manera encaja esta película, pero sustituyendo el western por el código cine negro que te decía antes. El cine negro, que es otro clásico también, aunque esa sí es, el cine negro sí es, son películas de perdedores, cuyos protagonistas no suelen acabar muy bien, y el cine negro, si acaba bien, no es cine negro, será otra cosa, pero no será cine negro. Entonces aquí encontramos, digamos, ese eco, y lo tenemos también porque Estados Unidos en ese momento ha pasado por la era de los magnicidios, Kennedy, Martin Luther King, el otro Kennedy, Malcolm X, la era de los asesinatos, de las motines raciales, de los enfrentamientos en las calles, una era, no diría yo, tan previo de guerra civil como la que están pasando ahora en Estados Unidos, ese clima, ese preclima como de enfrentamiento civil que han tenido más recientemente, pero sí que es cierto que en los años 70, con todo el tema de Watergate, que está muy presente en esta película, en un segundo plano, me gusta mucho cómo cubre Sam Peckinpah ese segundo plano de Watergate, de dejar de creer en tus propios mitos, en tu propia idealización de la existencia y de tu papel como nación y demás. Y cómo Peckinpah lo introduce pues con esos billetes, de ese billete gigante de Nixon que hay detrás del protagonista cuando nos presentan al personaje de Warren Oates. Está el tipo tocando el piano y tal, y detrás tiene un gran billetón, falso, por supuesto, ese dinero falso, ¿no? Ese billetón gigante detrás de él, que creo que es muy significativo para definir al personaje. Como el personaje tiene como dos caras, como el personaje intenta dar una máscara de tipo duro, que incluso me parece que
Sospecho que hay un intento de imitación muy sutil, muy elegante, pero de imitación muy cuidada de Humphrey Bogart, del icono Humphrey Bogart, del icono de tipo duro del cine negro Humphrey Bogart, que hace Warren Oates durante toda la película. Y eso aparte que Warren Oates hace aquí una función muy interesante, muy similar a la que hizo William Holden cuando interpretó a Pike Bishop en Grupo Salvaje, que dicho por la propia hija de Sam Peckinpah en Grupo Salvaje, de alguna manera el personaje de Pike era como una especie de alter ego o de derivado idealizado de cómo le gustaría verse a su padre, a Sam Peckinpah. Y aquí encontramos algo parecido, pero en clave digamos, menos idealizada, pero también es un alter ego de Sam Peckinpah, el personaje de Warren Oates, ¿no? Bueno, pues encontramos, ya digo, ese billetón detrás, materializando ese personaje que intenta dar una imagen de tipo duro, pero que en el fondo no lo es. Que no lo es. El momento de la violación camina por esa senda, la manera en la que ella le comprende a él camina por esa senda, la manera en que él se comporta, en la que funciona esa pareja, camina por esa senda, está materializando como esa especie de falsa idealización de una habilidad tóxica errónea, y cómo el tipo intenta atender a esa creación, esa recreación de sí mismo como tipo duro, sin llegar a conseguirlo, porque en el fondo es un pobre, vamos a decirlo claro, es un pobre pringao, es un perdedor. Y esto se ve también cuando él acude a ese despacho en el hotel, a su oficina, donde finalmente le hacen la foto, le hacen firmar el encargo, le tienen fichado y le amenazan, le dicen, como no cumplas, vamos a por ti. Y el tipo, ¿cómo juega con la corbata? El tema de la corbata me parece un elemento significativo, un objeto significativo en ese momento concreto, donde él está sin corbata, se vuelve a poner la corbata, cuando sale intenta recomponerse después de haber entrado en esa especie de cueva del dragón, intenta salir de allí y recomponerse como si otra vez fuera el tipo duro, machaca, que quiere esa imagen que quiere dar, ¿no? Pero es una imagen completamente falsa, que encaja con ese dólar de Nixon que tenemos detrás de él. Y después, como están en el propio decorado. Una cosa que quería destacar, Xochitl, es el papel que tienen las habitaciones en las que pernocta esta pareja, incluyendo esa otra en la cual se produce la violación, que no es una habitación en interior, sino un exterior, pero que es también esa idea de estar en un lugar, ¿no? Estos lugares que revisten todo ese código, porque además están contrastados, están reflejados también a la inversa en ese despacho de hotel, esa cueva del dragón a la que acude Warren Oates a solucionar, el personaje de Warren Oates, a solucionar y a llevar la cabeza y a intentar sacar la pasta e intentar averiguar qué carajo está pasando con todo esto, ¿no? Entonces, en ese enfrentamiento de esa habitación de hotel, esa cueva del dragón, por contraste tenemos los lugares que habitan. Son habitaciones de personajes de paso, en hoteles, moteles de baja catadura, donde prácticamente no hay ni puerta, hay una cortina, y en el otro lado hay una puerta. Hay un momento muy bueno cuando van a esa especie de posada, que están vamos a llamarlo así, en el pueblo de Alfredo García, donde van a enterrar a Alfredo García y van a coger la cabeza, y para cogerlo pues hablan con la familia y demás. Y cuando entran en esa habitación que tienen de tugurio, porque es una tabernucha y tal, ellos entran por una puerta que no es una puerta, que es una cortina, y rápidamente Warren Oates se desliza hasta la otra puerta, mira y cierra esa otra puerta. A ver si te da igual, chicos, si tienes al lado de la cama tienes una cortina en vez de una puerta, es decir, es la imposibilidad. Él quiere controlar lo que está ocurriendo, pero en ningún momento controla absolutamente nada. De hecho, fíjate, Xochitl, que cuando tiene el enfrentamiento con la familia, el tema curioso del personaje de Warren Oates es que él no ha matado a Alfredo García, para empezar. Él no ha matado a Alfredo García. Alfredo García se estrelló con un coche y por lo tanto él no ha matado a Alfredo García. Por otra parte, tampoco corta la cabeza de Alfredo García. Él quiere empezar a perpetrar en ese plano que a mí me parece que es en esa secuencia que es genial, que es donde creo que domina
absolutamente Sam Peckinpah. Es la secuencia de separación, de despedida definitiva de los dos amantes. Cuando él empieza a cavar en la fosa y ella se va distanciando de él cada vez más físicamente y también por plano y por cobertura de plano y demás. Y con esa música y cómo se van separando los dos. Bien, pues ahí empieza a intentar perpetrar la decapitación, la mutilación del cadáver, pero tampoco la perpetra porque llega, le dan con la pala a los otros dos fulanos y al final los que cortan la cabeza son los otros. Es decir, él no mata a Alfredo García, no captura, no mata a Alfredo García, no corta la cabeza. Es decir, es un tipo, y cuando se enfrenta con la familia y se da ese tiroteo, realmente ese tiroteo no lo empieza él y él no dispara contra la familia, sino que disparan los dos matones estos que han sido enviados un poco para recuperar, o sea, para cobrar el trofeo, por decirlo así, ¿no? Que también lo bien que con muy poco Sam Peckinpah te teje esa vinculación que hay entre los dos personajes, como uno de ellos cuando ve herido a su compañero se acerca a él y le repite su nombre. Ahí hay mucho de Pike Bishop y de Dick Thornton en Grupo Salvaje. Ahí hay mucho de esa vinculación. Ahí hay mucho también de Pat Garrett y Billy el Niño. Independientemente de que yo creo que hay, según me han destacado algunos alumnos, y sí que puedo suscribir algunas claves, creo que hay un punto de homoerotismo o de vinculación emocional, sentimental, más allá de lo que es la amistad y la lealtad de la amistad entre Pike y Dick, entre Pike Bishop y Dick Thornton en Grupo Salvaje, de lo que lo hay, y entre estos dos matones de Quiero la cabeza de Alfredo García, de lo que lo hay entre Pat Garrett y Billy el Niño, donde ahí creo que hay otro tipo de vinculación, no necesariamente la misma. Pero en cualquier caso, incluso en ese momento Warren Nuts, el personaje de Warren Nuts, no hace nada. Benny no hace nada. Benny nunca hace nada. Es decir, el tío está ahí y llega el otro y le pregunta, dice, ¿está aquí? Él dice, sí, pero vais a tener que cogerlo. Y él no hace nada, él está detrás del coche, parapetado, y se inicia el tiroteo, los otros disparan, les disparan, plan, y al final él sí se carga a estos dos, porque parte del camino que hace el personaje de Benny, Warren Oates, es cambiar, digamos, girar e ir a hacer intentar completar una forma quijotesca y absurda, muy Grupo Salvaje, ¿no? De decir, ¿qué pasa en Grupo Salvaje? Bueno, no quiero hacerte spoiler de Grupo Salvaje, pero el desenlace de Grupo Salvaje lo podemos recordar mucho en Quiero la cabeza de Alfredo García, en el desenlace de Quiero la cabeza de Alfredo García, porque al final el personaje de Benny, ¿qué narices está haciendo? O sea, ¿qué va allí? Y curiosamente tiene referente, y no es casual, tiene como referente enfrente de él a Emilio el Indio Fernández, el mismo actor. Un titán, un gigante, este tío. Pues el mismo actor en distinto papel, pero cumpliendo la misma función. Es decir, esa idea de voy a hacer justicia, creo que está hablando mucho de ese Estados Unidos que quiere recuperar esa idea de policía del mundo que se han otorgado ellos mismos, aprovechando Primera y Segunda Guerra Mundial y las circunstancias que allí se produjeron, que les permitieron salir revestidos de esa especie de etiquetado, y esa idea de policía del mundo, que es una idea que deriva pues desde Cuba y Filipinas, etcétera. Pero lo que quiero decir con esto, que es un poco el código este de unos Estados Unidos, es como la materialización de estos personajes de unos Estados Unidos que quieren como volver a recuperar esa idea de yo pongo orden, esa idea de yo soy el policía del mundo, esa idea de me meto donde sea y pongo orden, y traigo orden. Ese orden, que en realidad es un desorden porque es una masacre en Grupo Salvaje y es una masacre en Quiero la cabeza de Alfredo García. Me parece que Peckinpah está hablando muy claro del subtexto sociopolítico que hay en sus películas, más allá de esa historia romántica que tenemos en toda la primera parte de Quiero la cabeza de Alfredo García. Entonces, claro, con este código me parece que se manifiesta ese punto de absurdo, ¿no?, que persiguen los personajes de Sam Peckinpah, ¿no? De ser perdedores, pero negarse a ser perdedores e intentar reinventarse a sí mismos de alguna manera otra vez como héroes. Demasiado tarde y demasiado mal y de una manera demasiado equivocada a través de la violencia. Eso le pasa un poco también al personaje de Dustin Hoffman que hablábamos antes en Perros de paja. Demasiado tarde, demasiado mal, demasiado equivocado y demasiada violencia. Es decir, al final esa idea de la masculinidad tóxica de recupero mi orgullo
a tiro limpio. Creo que eso está demostrando que en Peckinpah hay la posibilidad de equivocarse y de pensar que es un cineasta violento, que visualmente y en su manera de perpetrar las películas puede serlo, con ese código de cámara lenta y demás. Y yo creo que lo que ocurre es que es un director al que no le importa mostrar la violencia, pero en lo más íntimo, y creo que eso donde se ve más en la balada de Cable Hook y en Quiero la cabeza de Alfredo García, en lo más íntimo real de él, lo que tenemos es un poeta de los afectos perdidos. Y creo que eso, digamos, contrasta con esa idea de violencia que podamos tener de cineasta violento, que a primer término y en la superficie, sin meter mucho pico y pala, nos podemos pensar que es el código dominante del director. Creo que Quiero la cabeza de Alfredo García es reveladora en ese sentido, es una de las películas más reveladoras del director y por eso me parece muy interesante. Y después, pues hay cosas que se repiten de la cinematografía de Sam Peckinpah, como puede ser la presencia de los niños, la presencia de la infancia en las películas de Peckinpah, el tema de la muerte en tres tiempos, a través del montaje, esa muerte de un personaje que recibe un disparo, pero no recibe el disparo y cae directamente, sino que recibe el disparo, va cayendo, corte a otro plano, volvemos al tipo que sigue cayendo. Esta muerte en tres tiempos está también desde el punto de vista de cómo se rueda la acción, donde creo que Peckinpah ha sido un maestro para muchos posteriores, no muchos de los cuales le reconocen ese magisterio, pero la realidad es que ha sido un iniciador y un guía para la filmación de secuencias de acción de épocas posteriores. Y después, junto con la infancia, este tema de la muerte en tres tiempos, el trato con la muerte, esa asociación de muerte y renacimiento que está también. Peckinpah tiene algunos de los momentos de muerte más crudos, pero también más poéticos de la historia de todo el cine de los años 70, y eso es mucho decir, porque fíjate todo lo que hubo en los años 70, y también en finales de los 60 con Grupo Salvaje, y más allá de ese poeta, en Peckinpah hay quien ha dicho, es el poeta de la violencia. No, no es el poeta de la violencia, yo creo que es un poeta de los desafectos y de los perdedores, poeta de desafectos, de perdedores y de perseguidores y de perseguidos, porque además tiene mucho cuidado de que su papel de los perseguidos, o sea, su protagonismo de los perseguidos se preserve en sus películas. Junto con todos estos elementos, pues hombre, me parece que hay otro elemento significativo, el tiempo, el manejo del tiempo, y hay un momento siempre, un guiño siempre en sus películas, que hay que estar muy atento para captarlo, pero que siempre está. En Grupo Salvaje, las miradas finales entre Pike y el personaje de Ernest Borgnine, el personaje de William Holden y el personaje de Ernest Borgnine, las miradas entre los dos, como con una sola mirada los personajes se lo dicen todo. Y aquí son las miradas que se cruzan entre los dos matones en el enfrentamiento con la familia de Alfredo García, cuando están mirando al viejo. El viejo que queda, que también es un recuperado de Grupo Salvaje. Por eso yo creo que hay una intencionalidad de Peckinpah en estos dos viajes a México, al otro lado de la frontera. Creo que hay una intencionalidad de Peckinpah muy clara de hacer que esta película sea como un espejo de Grupo Salvaje, me parece. Recupera una serie de personajes, no personajes, de actores, que como Emilio Fernández, este otro personaje que hacía el papel del abuelo del muchacho, del chico en Grupo Salvaje, en La Aldea también, cuando salen de La Aldea, que es otro momento también de anticipo de muerte muy significativo en Grupo Salvaje, cuando salen todos los forajidos, los perseguidos de La Aldea. Entonces, cuando estos dos personajes se quedan mirando uno al otro como diciendo, ¿lo matamos? El personaje de Geek Young y de Robert Weaver. ¿Lo matamos o no lo matamos? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos vivo o no? Y se miran entre ellos. Esas miradas son miradas de codificación, de miradas entre los miembros del Grupo Salvaje de Sam Peckinpah también, ¿no? Y están en otras películas del director. Entonces, en ese sentido, por eso digo y señalo que me parece que hay varias claves de unión de una película con otra, y que están un poco recorriendo todo ese camino, ¿no? Y después, sí, volviendo a lo que he empezado para ir terminando la videocrítica, volvamos a La historia de amor. La historia de amor, insisto, para mí la mejor de toda la filmografía de Peckinpah,
y aunque no se valore, una de las mejores historias de amor de la historia del cine, en mi opinión, porque es una historia de encuentro y desencuentro entre esos personajes desde el principio, que define muy bien una idealización y del conflicto en la pareja, y en la cual de alguna manera ella adopta la postura más madura mientras que él se porta como un adolescente. Y creo que eso se ve también en el momento de la violación, cuando digamos él mismo dice, ella lleva esto de una manera distinta a como lo llevo yo, de una mejor manera de cómo lo llevo yo, ¿no? Ella es plenamente fiel a su propia identidad y se puede reconocer perfectamente, pero quizá no sentirse como una perdedora, simplemente vive. Él constantemente tiene sobre él la losa de soy un perdedor, soy un perdedor, soy un perdedor, de tal manera que cuando entra en la cueva del dragón y el gerifalte de Emilio Fernández, del personaje de Emilio Fernández, le señala, es un perdedor, le dice es un perdedor. Dice, no todo el mundo pierde siempre. ¿Cómo reacciona? Reacciona como un niño, como un adolescente. O sea, es ese código adolescente de decir, no, yo soy un hombre, yo voy a triunfar, yo voy a conseguir. Claro, todo se fija, todo el camino se fija en ese camino y no aprende nada, como es lógico, porque tiene una pataleta adolescente siendo un hombre adulto, ¿no? Lo cual define también mucho algunas de las tácticas socioculturales de los Estados Unidos en algunos aspectos. Pero esa idea de reivindicación de la masculinidad, de la virilidad, y cómo lleva él el hecho de que su pareja pues haya pasado unas noches con Alfredo García. Alfredo García, que es como esa especie de fantasma de la amenaza del otro hombre superior a mí, que gravita por muchas parejas y demás, ¿no? Como hay eso, digamos que instala una especie de despotismo en la pareja, de carácter despótico, dictatorial, autoritario, por parte del hombre que se siente vulnerado, agredido, hostilizado, amenazado por otra presencia masculina, ¿no?, en la vida de ella. Y cómo él maneja eso, y cómo se convierte un poco eso. Pero hay una cosa que me parece muy significativa en la clave poética de Peckinpah, y es que el principio de viaje, la primera mitad del viaje, lo hace Warren Oates con esa mujer que ha pasado unas noches con otro hombre, pero que lo quiere a él. No son cosas excluyentes. Y como la segunda parte del viaje la hace con ese otro hombre, con la cabeza de ese otro hombre, con la cual va estableciendo un diálogo que es en realidad monólogo, se le hablando con el otro, pero el otro es la cabeza, que está muerta, llena de moscas, y que es un poco anticipo de chato, esto te va a pasar a ti. Es decir, no desperdicies tu vida porque vas a acabar como yo, de alguna manera, o por lo menos así lo traduzco yo. Es decir, él hablando con la cabeza del muerto es un muerto hablando con otro muerto, un premuerto hablando con otro muerto. Me parece que ese código que maneja Peckinpah en esas dos partes del viaje, ¿no? Primera parte, el viaje con ella, que significa un poco la vida real, la vida disfrutable, la vida que nos dejamos arrancar entre nuestros dedos, obsesionados por esa especie de etiquetado, de esos orgullos y de ese concepto de la virilidad, etcétera. Y como la segunda parte es esta cabeza que, sin decir ni pío, porque lógicamente no puede hablar, esa cabeza que le va contando a él, chato, ten cuidado, que igual estás tirando tu vida por la ventana, ya la has tirado. Más que contarle que la va a tirar, le está diciendo, la has tirado tu vida por la ventana, porque ella muere por esa obsesión que tiene él por demostrar algo. Por eso ella muere, y muere en el cementerio. Y hay un momento tremebundo, que me parece que es el momento en el que él saca la mano de la tierra y dices, anda, lo primero que piensas, la primera vez que ves la película, lo primero que piensas es, joder, a este tío la han arreado y la han enterrado y tal. Pero lo que no se te ocurre en ese momento es que junto a él, enterrada, y al contrario que él, muerta, está, aunque él ya ha muerto, te está diciendo que ya ha muerto porque ha muerto ella, de alguna forma, la clave poética sentimental de Peckinpah. Pero lo que me llama la atención es eso, la primera vez que la ves, lo que no se te ocurre es la gran sorpresa de ese plano, que para mí es uno de los planos más sorprendentes del muy sorprendente cine de Peckinpah en muchos aspectos, que es que ella está también ahí enterrada, pero ella está muerta. Entonces, creo que ese momento es el momento clave de la película, es el momento en que te definen todo, y a partir de ese momento el personaje de Warren Oates es un muerto viviente, que simplemente está esperando
que llegue la señora de la guadaña y se lo lleve. Pero ya ha muerto, porque se le ha muerto la única posibilidad de vida que tenía, que era ella, no el dinero, no la recompensa, no. Creo que todo este subtexto que hay de carácter poético dentro de la relación de ellos dos es lo que realmente le da poder a esta película, un poder evocador, por encima de otras de Sam Peckinpah, y creo que en el fondo está tratando lo mismo de siempre, ¿no? Los temas de cómo de alguna manera nos equivocamos en nuestros caminos, y eso es lo que hace que las películas de Peckinpah a mí me parezca que sean muy enriquecedoras y que sean plenamente modernas, porque son perfectamente revisables y nunca, la mayoría no pierden. Bueno, aquí hay alguna del principio y tal, pero la mayoría no pierden, y las del final. Películas como Convoy o películas como pues esta última que rodó, son películas ya más flojas, ya de decadencia y tal. Pero en su era potente, en su era dorada, Peckinpah es un tipo cuyas películas se pueden ver hoy en día y sin ningún tipo de decadencia, no solo de, no quiero llamarlo mensaje, no me gusta mucho el concepto de mensaje, pero sí del concepto, del contenido. El contenido no se ha perdido, el contenido sigue siendo joven, sigue siendo... en el fondo es un alegato, es un alegato vitalista contemplando el abismo de la muerte. Y es un alegato en favor de los afectos, precisamente contemplando el abismo de los desafectos. Y en ese sentido creo que son películas, siguen siendo muy modernas, e insisto, Quiero la cabeza de Alfredo García, totalmente recomendable. Gracias, Xochitl, por haberla pedido, Xochitl de México, y bueno, después habría que entrar, hay otro tema, pero ese tema a lo mejor te lo tienes tú más pensado y más controlado que yo, si eres de alguna manera gente que haya seguido la carrera de Sam Peckinpah, y es la manera en la que los estadounidenses se relacionan con México. Ese tema te lo dejo a ti, pero abro aquí esto para que penséis también todos en esa codificación, no solo en el western, sino en bastantes películas de cine negro y demás, incluso en comedias juveniles y gamberras, este tipo de curiosa relación que se mantiene entre Estados Unidos, México, la frontera, etc. Nos vemos en otra y, como siempre, un placer. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.